La cuestión existencial. Para mí es importante que introduzcamos la cuestión existencial en este proceso de transformación social colectiva. ¿A qué me refiero con cuestión existencial? Pues me refiero a cuál es el estado de las cosas, dicho de otro modo, quiénes somos, de qué va esto profundamente, cuál es la última realidad de la materia. Dicho de un modo más simplista, vendría a ser: ¿existe Dios? ¿No existe Dios? ¿Hay algo más? ¿Hay una inteligencia que subyace a las cosas tal y como vemos? O, por otra parte, contrapartida, somos por y para la materia, estrictamente materia, y no tenemos nada más que rascar más allá de esto donde nos apoyamos físicamente. Escucho a menudo que estas cuestiones corresponden a la parte privada, a la parte personal de cada uno, y es bien cierto que en primera instancia así debiera ser, y desde luego que tiene un componente íntimo, impersonal y muy importante, la dimensión espiritual. Pero al mismo tiempo, si nos planteamos emprender acciones colectivas, creo que es oportuno que tratemos de acoger las los diferentes sentires que hay a este respecto, y al mismo tiempo, ya no solo por un aprecio y consideración hacia todas las personas, al mismo tiempo creo que sería interesante, antes de transformar una realidad, saber cómo funciona esta realidad. Me parece que es tremenda la soberbia intelectual que hay a este respecto, en cuanto a que se da por hecho de que las cosas son así mientras no se demuestre lo contrario, ¿no? Pues por el mismo razonamiento, antes de que se utilizara el fuego, o antes de que se aprendiera a trabajar con el fuego o con otro tipo de herramientas, este tipo de mentes anquilosadas en el pasado podrían decir que como no existe otra cosa, pues no vamos a indagar sobre ello, ¿no? Y a mí esto me parece un error. Creo que hay motivos suficientes para plantearnos que quizás las cosas funcionan de otra manera. Os recuerdo que vivimos en una explosión y a mí personalmente me resulta increíble no percibir que hay algo que subyace a las cosas. Una inteligencia que trasciende a el intelecto humano. Veo cómo llegan los niños al mundo cargados de sabiduría y entendimiento, y poco a poco lo van transformando en un intelectualismo mucho más mediocre. Entonces, veo también como desde la quietud aparece una inteligencia que trasciende nuestro razonar, y veo la inteligencia que ocurre en la naturaleza. Yo con esto no trato de imponer una espiritualidad a quien no la tiene, o una visión más trascendental de la materia. Lo que trato es de que tenemos que
llevar la cuestión existencial de una manera paralela a cualquier otro tipo de acciones. Sería una temeridad irse a navegar sin saber cómo es la mar, sin recoger las experiencias de los que allí han navegado y simplemente irnos con nuestra creencia particular. La complejidad de la situación en la que nos encontramos es tremenda y para mí uno de los planteamientos que tenemos que tener es que hay que ir con todo. Y ese todo, por supuesto, lleva consigo la cuestión, la dimensión espiritual. Hemos relegado la religión a instituciones religiosas muy de la mano del poder y creo que es tiempo de recuperar la religión, la soberanía religiosa y librarnos de esta lacra que nos ha usurpado la relación religiosa entre las personas. Para mí la base de la religión es la búsqueda, no es la imposición de creencias, sino la búsqueda de esa realidad. Un sistema de creencias me está dando el sol. Conchos. Aquí. Un sistema de creencias está siempre actuando en nosotros. No podemos llevar a cabo ninguna acción sin que haya un sistema de creencias detrás, porque una acción tiene una orientación y una orientación está fundamentada en un sistema de creencias, seamos conscientes de ella o no. Yo estoy un poco cansado y aborrezco los movimientos exclusivamente materialistas. Desde luego que tengo una dimensión profunda materialista y estoy dispuesto a dar respuesta a los problemas que hay en el mundo material. Tengo una sensibilidad que me permite empatizar con el sufrimiento de otras personas, con la escasez de recursos, con la tiranía de los gobiernos, de las empresas y con la tiranía también de la gente que consume y piensa de manera egoísta. Pero la manera de abordar esto para mí no es exclusivamente material. Y creo que nos equivocamos si no tenemos en cuenta aspectos más trascendentales que, por cierto, tras mis indagaciones en este campo, me doy cuenta de que los gobernantes y las instituciones de poder, véanse el sistema educativo, los medios de comunicación, la medicina, sí tiene en cuenta estos aspectos, esta indagación en la cuestión existencial, que por cierto ha sido abordada de manera genuina por muchas personas, desde intelectuales a practicantes, y este bagaje de lo trascendental sí está tenido en cuenta, sí forma parte de el sistema de creencias, y así se vislumbra en las acciones, viendo las acciones que llevan a cabo. Sí se puede ver cómo estos poderes que controlan ahora mismo el devenir de la sociedad occidental, sí tienen en cuenta estos aspectos, y creo que jugamos en una serie desventaja cuando nosotros los que pretendemos dar una transformación desde el corazón,
desde el sentimiento de humanidad, desde el sentimiento de conexión con la naturaleza, del bien común y no solo del enriquecimiento de una élite o de una clase, como viene ocurriendo desde tiempo inmemorial, entonces creo que estamos en una seria desventaja por no tener en cuenta esta cuestión existencial. Por otra parte, tampoco creo que la idea sea enrocarnos en un análisis de la realidad de las cosas, porque esto podría paralizar, no tiene por qué, pero podría paralizar, digamos, el avance de otras iniciativas. Yo no estoy diciendo que echemos todo a un lado y que nos pongamos aquí a meditar y descubrirnos a nosotros mismos. Lo que digo es de integrar esta visión trascendental, de compartir, porque cada vez lo que veo, y sobre todo en gente que tiene esa visión transformadora, me encuentro a personas profundamente espirituales con una vinculación, con una inteligencia colectiva que nos trasciende, que nos une y que además a mi sentir nos da una respuesta mucho más eficaz de qué hacer y cómo hacer esa transformación, mucho más eficaz que la que nos puede traer nuestro intelecto ordinario. De este modo, no digo de paralizar el activismo como viene siendo desde por y para la materia, sino de implementar un sentir más profundo, más sosegado, porque desde el momento en que vamos a hacer esta transformación de manera colectiva, tendremos que acoger las sensibilidades del colectivo. Y para cerrar esta intervención, me quedo con una frase chiste del Evangelio de Tomás. Creo que es un chiste que lleva ahí 2000 años y que todavía está muy de actualidad y que todavía son pocos los que le cogen la gracia, pero para mí realmente la tiene. Y en este Evangelio apócrifo del año 80 decía: si la materia viene de la mente, eso está claro que es un milagro. Pero que la mente venga de la materia, eso hubiera sido el milagro de los milagros. Fin de la cita. Así que, sea como sea, por favor, dejemos el dogmatismo materialista y abrámonos un poco en profundidad, de una manera colectiva, sosegada y abierta a una sensibilidad y a una manera de entender al mundo lo más abierta, sosegada, holística e integrada posible. Muchas gracias.